días. Hoy que es domingo de resurrección, yo quisiéramos compartir un pasaje en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos habla sobre la resurrección de Jesús, ¿no? Hoy es un día de resurrección. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, y la resurrección, hermano, hermana, es un fundamento de nuestra fe. Algunos ponían en duda que Jesús había resucitado ya en aquel tiempo. Ya antes de esto, vemos como los saduceos, que formaban parte del Sanedrín. El Sanedrín era el órgano de gobierno religioso de los judíos. Como sabéis, estaba formado por saduceos y por fariseos. Pues los saduceos no creían en la resurrección y tampoco, por supuesto, creían que Jesús fuera Dios, pero en este caso a los que se dirige el apóstol Pablo eran creyentes y dice en 1 Corintios 15, 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Algunos no creían, ¿no?, que Jesús estuviera resucitado. Entonces el apóstol les sigue convenciendo y diciendo: y si Cristo no resucitó, fijaos lo que dice ahora, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Si decís así al cual no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. También los que durmieron en Cristo entonces perecieron para siempre. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces si nos resucitó, dice que somos los más dignos de compasión, de conmiseración de todos los hombres, para reírse de nosotros. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. El apóstol Pablo aquí manifiesta claramente que Cristo resucitó. Dice: y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, hagamos lo que nos dé la gana. ¿Para qué esforzarse por agradar a Cristo si total Cristo no resucitó? Comamos y bebamos porque mañana moriremos, que es la filosofía de hoy en día. Carpe diem, viva el día, disfruta de la vida, haz lo que te dé la gana. Pero en esta Santa Cena que hacemos hoy vamos a celebrar que Cristo resucitó. Amén. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Amén. Seguro que con tu testimonio interior ya crees que Cristo resucitó, porque lo notamos, ¿verdad? Notamos, creemos más bien. Lo de notar es un poco, subjetivo, digamos, ¿no? Pero lo creemos, amén. El justo por la fe vivirá, amén. Bueno, pues vamos en este espíritu a participar del cuerpo simbolizado, del cuerpo de Cristo, simbolizado en este pan troceado, como Él fue troceado. Tuvo que ser terrible aquello. Si lo viéramos hoy en día, no lo creeríamos. Y también su sangre derramada, ¿no?, expresada en este vino que vamos a tomar ahora. Amén. Damos la gloria a Jesús en este día y vamos a participar, pues, de la cena del Señor. Amén.
Bien, pues buenos días en este domingo de resurrección, llamado así. Sabemos que Cristo resucitó un primer día de la semana y sabemos que vendrá a buscarnos. Y como leía nuestro hermano en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Así que en esta mañana nuestra fe no solamente no es vana, sino que es cierta en nuestra predicación vale. No por el predicador, sino porque espero que sea la Escritura, el Espíritu Santo, el que nos hable a todos. Vamos a ir a un versículo que seguramente no se suele comentar en Semana Santa, pero que a mí me ha hecho mucho pensar en todo esto. Es el libro del profeta Joel. Está en el Antiguo Testamento y estoy seguro que vuestras Biblias lo traen. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, etc. Después del profeta Ezequiel, Daniel, Oseas, llegamos al libro del profeta Joel, un libro que tiene solamente 3 capítulos, pero que son parte de la inspiración de Dios hacia todos nosotros. Leo el capítulo 2, el versículo 13, versículos 12 y 13. Dice el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13, que va a ser el centro de nuestra reflexión. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hay una clara referencia al Salmo 103 en este versículo. En estos días que hoy terminan, muchas personas han rasgado sus vestiduras. Incluso en países como de nuestra hermana Linet, Filipinas, muchos rasgan incluso su cuerpo, ¿verdad? Con eso de lacerarse la espalda. Muchos en estos días han rasgado de una forma u otra su cuerpo. Tenemos el caso de Calanda en la provincia de Teruel, la famosa tamborrada, ¿verdad? Se hacen muchas cosas teatrales. Pero ¿de qué vale rasgar nuestras vestiduras si no hemos rasgado nuestro corazón? Esta mañana no he podido leer la noticia, no quise dedicarle tiempo, quería dedicarle a otro. Me llamó la atención el titular en La Voz de Galicia de una experta en felicidad. El titular más o menos dice: la experta dice que la felicidad no consiste en las cosas de las circunstancias o en lo que tenemos. Esto es lo que enseña la Escritura. Luego, pagarle a una hija una carrera para que después te diga esto que está en la Escritura, como diría mi padre, para cambiar el apellido. Hay principios básicos bíblicos que no podemos olvidar. Los seres humanos, como nos apuntaba esta mujer, como nos apunta el profeta, somos dados a lo esperpéntico. Hace muchos años, yo tendría 13, 14, bueno, de muchos, algunos, ¿vale? Así no soy tan viejo. Asistí a un entierro donde el padre y el hijo tendría 25, 30 años. Creo que el hijo y el padre no se hablaban desde que el niño tenía 4 o 5 años. El día del entierro, los tanatorios, recordáis que es una cosa reciente, se hacía el velatorio en las casas. Pues a una distancia como de aquí a la siguiente esquina ya tú oías los gritos de lamento del hijo. ¡Ay, padre mío! Y bueno, todo aquello fue un show. Llevaban más de 25 años sin hablarse el uno y el otro. Y aquel día, todo esperpento el hijo, vamos, parecía que fuese. Recuerdo que alguien dijo: está hablando ahora con el padre más en media hora que toda la vida. Y parecía que él fuera el asolado por la muerte de aquel hombre. Somos los seres humanos
dados a lo esperpéntico, a lo teatral. Cuanto más ficción, cuanto más teatralidad parece mejor. Pero el texto es muy diferente. En primer lugar, Dios se fija en la realidad de nuestro interior y no en la aparatosidad de lo exterior. En esos días, cuando vemos esto en Filipinas y tantos otros lugares, podemos ver qué fe tiene esa gente. Espera, ¿qué teatro tiene esta gente? Y lo digo con sumo respeto, ¿eh? La religiosidad siempre ha existido. El creerse más religioso que otros. En los tiempos de Jesús, esto es lo que eran los fariseos y publicanos, ¿recordáis? Los fariseos y escribas, perdón. Todo aparatosidad. De hecho, habían creado toda una serie de leyes. Porque cuanto más aparatoso, recordamos la parábola del fariseo y el publicano, yo es todo lo otro, le faltaba lacerarse. Y somos respetuosos con eso. Es interesante porque viendo la vida de Jesús, aunque Jesús no compartió eso ni mucho menos, Jesús fue respetuoso con los religiosos. Y a veces nosotros, conociendo a Cristo, también podemos caer en eso. Se nos puede colar el victimismo, la santurronería que muchos expresan. Y vemos a algunos a veces pusilánimes y dices, ¡ay, qué hermana con tanta fe, qué alegría! Rasca un poquito. Pienso en esta mañana, primera de Samuel 16, cuando David es escogido rey y Samuel va a la casa de Isaí, ¿recordáis? Desde luego aquel día Samuel recibió una lección tremenda y menos mal, porque era para deprimirse. Tú vas escogiendo a uno, este es. Algo vio en los hijos mayores de Isaí, Samuel. Y a veces se nos cuela, pensamos que por la apariencia. El apóstol Pedro diría, algunos han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Es fácil disfrazarse. Cuando éramos niños jugábamos a los indios, ¿verdad? Pero cuando había después la voz de jefe supremo, es decir, nuestra madre que decía a comer, nos quitábamos las plumas o el atuendo y dejábamos de ser indios. Pero tú te sentías un indio. El fariseo decía, Señor, yo hago esto, ayuno 3 veces, ayuno no sé qué hago, 50, y se caía. El Señor le dice a Samuel, mira, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y pienso, y algunas veces lo hemos citado en Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 y 2, de 25 años era Amasías, cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Había rasgado sus vestidos. Había, digamos, sido un buen evangélico, pero no había sido un creyente en el Señor. Pero este texto está dicho por Dios al pueblo de Israel. Es fácil que en esta mañana caigamos todos nosotros en decir, mira lo mal que lo hacen los otros. Ay, mira, estos sí que están equivocados, yo no. Esto es lo que pensaba el fariseo de la parábola. Es fácil decir lo que otros hacen mal con su religiosidad, pero ¿y tú? ¿Qué haces con tu religiosidad? Yo, ¿qué hago con mi religiosidad? Creo que es necesario orar, pero creo que no es necesario orar por costumbre, por rutina, ¿me entendéis?
Creo que es necesario tener el sano y santo hábito de orar, el deseo de orar, la desesperación de orar, pero no orar como una costumbre, como una rutina. Todos nosotros tenemos cosas que hacemos por rutina. Yo a veces me doy cuenta en una cosa tan sencilla como son las llaves. Cuando yo estoy llegando a casa, cojo el llavero, inconscientemente ya sé cuál es la llave del portal, cuál es la llave de nuestra puerta. Hay cosas que tú haces por rutina, ¿sí o no? Quizá puede ser que estemos orando por rutina. Yo no estoy diciendo que sea mal orar, por favor, entendedme. Lo que Dios no quiere es la religiosidad en la oración. Los discípulos, aún lo comentábamos ayer en el acto de presentación de nuestros queridos Naya y Lisandre, los discípulos eran los que impedían a los niños ir a Jesús. No era la gente que no conocía a Jesús, no era la gente que no conocía a Cristo, no eran los que todavía no han tenido una experiencia con eso. Los que impedían ir a Jesús eran sus propios discípulos, ni siquiera era la caterva de los fariseos, eran los propios discípulos. Tus actitudes, mis actitudes, hacen que otros vayan a Jesús. Tus actitudes, mis actitudes, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el entorno familiar, permiten que otros vayan a Jesús. Es algo que me estoy planteando mucho seriamente en los últimos años. No solamente ser guía a otros, sino no impedir que otros se acerquen a Cristo. Porque al fin y al cabo, el que lleva a las personas a Cristo no soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Pero podemos ser tropiezo al Espíritu Santo. ¿Recordáis? Pedro, con su buen corazón, era tropiezo a la acción del Espíritu Santo. ¿Recordáis? Los intérpretes de la ley, intérpretes, no los que conocían la ley de oídos. Los intérpretes de la ley, los fariseos, eran unos perfectos religiosos que se rasgaban las vestiduras, pero que tenían el corazón más duro que un diamante. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y permitidme para personalizarlo. Eduardo, rasga tu corazón y no tus vestidos. Tere, rasga tu corazón y no tu vestido. Jonathan, a mí me tira de las orejas, ¿eh? Rasga tu corazón y no tus vestidos. ¿Por qué cosas rasgamos hoy nuestro corazón? Rasgo mi corazón, me desangro para crecer más en el Señor. A veces hemos confundido, como he dicho, memorizar textos con conocer escrituras, son cosas diferentes. ¿Cuál es tu grado de crecimiento en el Señor en este año 2025? ¿Por qué rasgas tu corazón hoy? ¿Lo rasgas para que otros conozcan? No he pedido las alabanzas de hoy, pero esta última alabanza venía bien al dedo. Muestra a Cristo. ¿Rasgo mi corazón para mostrar a Cristo o para mostrar el Jonathan religioso? Esta mañana salíamos de nuestro piso para coger el ascensor. Nos cruzábamos con unos vecinos, hola, buenos días. Marisa y yo, aunque somos así, somos gente educadilla. Y cuando estábamos entrando al ascensor, no le dije nada a Marisa, pero yo pensé, ¿qué concepto tendrán ahora estos de dónde vamos todos los domingos? Y eso es algo que me preocupa, os lo digo, he venido con esa preocupación esta mañana. Pensarán, mira, estos son religiosos que están metidos en una cosa ahí. O estarán viendo a Cristo con mis actitudes. La clave de todo está en la siguiente expresión. Convertíos al Señor vuestro Dios. Fijaros que no está hablando al pueblo que no es de Israel, a vuestro Dios, al que creéis conocer. Seguro que todos hoy aquí en esta sala, por lo que os conozco, diréis, yo estoy convertido. Cuando Moody, en finales del siglo XIX, hacía una de sus campañas en Chicago, esa gente se convertía con mucha facilidad.
Y una noche se acercó uno con una borrachera, pero una tajada, había un gordo, iba el hombre bien aliñado, y con la borrachera se acercó burlándose de Moody y le dijo: anoche yo me convertí a usted. Y Moody le dijo: ya se nota, si te hubieras convertido a Cristo no estarías así. Quizás nosotros decimos: yo me convertí. Ese es el problema, que decimos me convertí, que hablamos en pasado, que no hablamos en actual, que no hablamos como una aspiración, como un cambio, como una meta, convertirme para ser más cada día como Cristo. Porque si mi conversión terminó el día que conocí a Cristo, no me estoy pareciendo mucho a Él. La RAE, la primera de las definiciones de la palabra, del verbo convertir, dice: hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. No dice hacer que alguien o algo se cambie. Dios no quiere un cambio en tu vida y en la mía, quiere una transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no nos ha llamado para cambiar nuestras vidas, ni siquiera para mejorarlas. Dios nos ha llamado para transformar nuestra vida, para vivir en una, digamos, conversión constante, lo que Romanos llama renovación. Yo empecé, esta mañana no hemos hablado, no hemos dicho ninguna felicitación esta semana, pero yo esta semana estoy de cumpleaños. El próximo jueves hará 54 años que yo entregué mi vida al Señor, la noche del 23 de abril de 1971. Ese día empecé a convertirme. Y estoy en un proceso de conversión hasta que venga el Señor a buscarme o me llame a su presencia. Mi conversión, tu conversión, no es un proceso que terminó cuando hemos aceptado a Jesús, sino que es un proceso que terminará cuando estemos en su presencia. Por eso dice el Señor a través del profeta Joel: convertíos. Ah, Señor, pero es que ¿acaso no somos pueblo tuyo desde la antigüedad, que nos lo dijiste con Abraham, con Moisés? ¿Acaso no somos pueblo tuyo? El Señor dice: convertíos. Mi conversión no es un proceso que haya terminado. Tu conversión no es un proceso que haya terminado. Y a veces parece que sí, que ha terminado, y así nos luce. El problema es que muchos no busquen a Dios. No es que haya mucha gente que no quiera saber nada de Dios. El problema, el impedimento, es que algunos que nos decimos convertidos pensamos que el proceso terminó. Y Dios nos ha llamado para crecer cada día más en Él. Por eso el Romanos nos habla: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La conversión, hermanos, no es un cambio, es una transformación constante. Y ya no puedo ser el mismo Jonathan que hace 20 años o que hace 54 años cuando entregué mi vida al Señor. No recuerdo que al día siguiente llegué a la escuela y evangelicé por lo civil, lo criminal, en agua caliente y en agua fría. Sí, el fuego del primer amor lo tuve con esos años, con 6 años. Ya sabéis mi edad, 18. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Es más, os lo digo, no son palabras. Recuerdo la emoción de aquella noche cuando llamé a mi madre y le dije: mamá, quiero entregar mi vida al Señor. Los Flandul no existían, pero ella los fabricó aquella noche. Empezó a temblar la mujer, llamó a mi padre. Mi padre, el pobre, vino allí temblando. ¿Qué? Me dice: mamá, ¿qué quieres? Sí. Yo recuerdo el gozo de mi padre el domingo siguiente diciendo en la iglesia: el miércoles, el jueves pasado, Jonathan se convirtió al Señor. Queridos hermanos, yo recuerdo, aún me ponen los pelos de punta, de aquí para abajo, por supuesto, porque por arriba no tengo, me acuerdo mucho. Pero si me quedo en eso solamente, no solo hubiera perdido 54 años,
sino que sería un perfecto religioso. Y pido a Dios no ser religioso. Pido a Dios ser alguien que es transformado, que rasga su corazón cada día delante del Señor. Porque Cristo vive en mí. Porque el Señor ha resucitado, no es vana mi fe. Es lo que nos está diciendo. La resurrección de Cristo es un desafío a vivir en una constante conversión, en una constante renovación, recordando a las mujeres que fueron al sepulcro, a vivir en un constante quitar piedras que nos impiden proclamar la buena nueva de que Cristo vive. Convertíos, porque yo quiero daros la tarde o el día, ¿no? Fijaros la razón que el Señor nos da para esa renovación, para ese rasgar nuestro corazón. Convertíos, ¿por qué? Dice el versículo 13, porque misericordioso y clemente es vuestro Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. La misericordia de Dios, no solo como un recuerdo histórico en la cruz del Calvario, no solo como un desafío con la tumba abierta, no solo como una esperanza en su segunda venida, porque el Señor no es posible que venga, el Señor es seguro que viene. Eso nos mueve a recordar que es la misericordia de Dios la que obra todo eso. Que no es una historia, sino que es misericordia. Puedes decir, yo conozco al Señor, tengo la seguridad, todo lo que tú quieras, pero jugar con la misericordia del Señor, conociendo a Dios más todavía, es jugar a perder. Job se pregunta allá en el capítulo 40 y versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? La respuesta es obvia. Yo estoy seguro que si ahora dijeran esta mañana, ¿quién de vosotros quiere o quién de nosotros quiere contender, quién de nosotros quiere pelear con el Todopoderoso? Vamos, no levantábamos la mano, ni aunque estuviéramos con frío. Pero mis actitudes lo corroboran. He aprendido que los mejores sermones son los que se dan sin palabras. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No, eso no es para nosotros, perdón. Esto era para la iglesia de Corinto, que era una iglesia, como dice Antonio, muy pecadorienta. Muy iglesia, muy pecadora, ¿no? El que piensa estar firme, empezando por el predicador y terminando por el último, y el último también es el predicador, puede caer. Corrobora mi vida que yo tengo gratitud a Dios. Cantábamos, celebrad a Cristo, celebrad. ¿Celebro a Cristo durante el resto de la semana? Acudimos muchas veces a la misericordia de Dios sin haber antes acudido a Dios. Y eso es religiosidad. Eso es rasgar el vestido y no el corazón. Durante el ministerio de Jesús, muchas personas acudieron a buscar su misericordia para que les sanase el problema, les curase de enfermedades. La viuda de Naín incluso vio la misericordia de Dios, viendo cómo resucitaba a su hijo. Jairo, Marta y María, recordamos Lázaro, todos los habitantes de Betania. Pero cuando llegó después el momento de la cruz, cuando llegó Getsemaní, cuando llegó el huerto de los olivos, cuando llegó el Gólgota, ¿qué hicieron todos? Le abandonaron. Muchas personas, permíteme, quizá a veces también los creyentes, buscamos la misericordia, pero no buscamos a Dios. Dice aquí, porque misericordioso y clemente. No se trata de misericordia y clemencia, se trata de el Dios misericordioso y clemente, que es diferente. No es solamente buscar misericordia, es buscar al Dios
de la misericordia. La resurrección de Cristo nos recuerda que su misericordia es grande, pero también nos recuerda que Dios tiene ira y que castiga. Es tremendo esto, ¿eh? Dios tiene ira. Una ira muy diferente a la humana, por supuesto. Porque la venganza de Dios incluso es una venganza de justicia. La venganza, la ira de los humanos nos hace perder los estribos, ¿verdad? Pensar en la muerte y resurrección de Jesucristo solamente para salvarnos es olvidar que Dios tiene misericordia y que nos llama a renovarnos en Él constantemente. Recordar esa resurrección sin un compromiso práctico de nuestra parte es, en el mejor de los casos, solamente haber rasgado nuestro vestido. Tomar de la Santa Cena, como hemos hecho hace un instante, es comprometernos a rasgar cada día nuestro corazón para agradar más a aquel que murió y resucitó por mí. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, para que los que viven ya no vivan para sí y se queden tan panchos ahí. No, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pienso en el Dios encarnado en la persona de Jesús, muriendo por todos los pecadores. Qué bonita historia. Pero si pienso en el Dios que se encarna en la persona de Jesús, yendo a la cruz y resucitando por mí, eso me desafía a buscar la misericordia de Él, a rasgar mi corazón delante de Él. Y se duele del castigo. ¿A qué progenitor, con un mínimo de amor, le gusta castigar a su hijo o su hija? Creo que a nadie, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nuestra madre, nuestro padre, nos aplicaba algún tipo de terapia, no solamente digital. Gracias a Dios no fuimos criados, mi hermana y yo, solamente con terapia digital. A veces fue con terapia de no te quedas sin esto, te quedas sin lo otro. Unos traumas tremendos que tenemos todavía, pero en fin, así tendimos a ser pobres. Bueno, yo recuerdo cuando nuestro padre o nuestra madre decía, si a mí me duele más que a ti. Pero alguna vez vi que mi padre o mi madre, cuando me castigaban, se ponían tristes. Y si esto lo hacemos los seres humanos, ¿qué no haremos? ¿Qué no hará Dios? A Dios le duele tener que llamarnos la atención. Aquí el progenitor de vosotros que tenéis hijos, nietos, sobrinos, ¿os gusta castigarlos? No digo de dar leña, sino de aplicar quizá la vara de corrección con limitaciones. Queremos confundir muchas veces castigo con prueba. Ay, el Señor me está mandando una prueba muy grande. Recuerdo una persona que tenía una vida nocturna bastante disipada, se había incluso bautizado en su momento, y se metió varios castañazos con un coche muy rápido, y cuando fuimos a visitar una vez mi padre y yo, dijo, ¿qué prueba más grande nos ha dado el Señor? Y fuimos a visitarlo porque se había metido un castañazo que se venía un poco bolinga en el coche. Mi padre le dijo, no, Dios no te está probando, Dios te está castigando. Déjate. Bueno. A veces somos así, queridos. Quizás estás viviendo situaciones en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, que no son prueba de Dios, un castigo. Pero un castigo aún en la misericordia de Dios para restaurarte. Y en ese rasgar mi corazón y no mi vestido, pido a Dios que mi entendimiento se aclare
para que mi proceso de conversión, mi proceso de arrepentimiento sea total y no ficticio. Joel nos presenta el castigo de Dios como un acto de amor, no como un acto de venganza ni de justicia humana. En el Salmo 103, que muchos conocemos de memoria, recordamos aquellas palabras: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Miro atrás estos 54 años que ahora el próximo jueves entregué mi vida a Cristo y veo que en más de una ocasión Dios me ha castigado con ciertas cosas, no para fastidiarme, sino para glorificarse en mi vida. No para fastidiarme, sino para perfeccionar mi vida, para hacer, eso espero, un mejor Jonathan para su gloria. Joel nos presenta el mismo Dios que Jesús presentó a Nicodemo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿A qué os recuerda esto en la pasión? A que cuando llegó el momento, el velo del templo se rasgó. El velo de la cruz me recuerda la necesidad de rasgar el velo de mi corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestra apariencia. Rasgad vuestro corazón y no vuestra religiosidad. ¿Qué rasgaremos hoy cada uno de nosotros? Que el Señor os bendiga.